doctora Claudia Sheinbaum y la distinguida comitiva que les acompaña, a quienes damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, amigos? Ya estoy aquí de regreso. Bien, pues ya llegué a casa y les voy a platicar. Todo el mundo me está preguntando que qué pasó con lo del abucheo. Bueno, a ver, les voy a platicar la historia. Eso, o sea, cada historia que yo les cuento es lo que yo viví y lo que yo siento y lo que yo vi. Independientemente de que puedan revisar otros medios, porque bueno, cada quien cuenta su propia historia. Yo les voy a contar, cuando nosotros llegamos al estadio, nos ubicaron a la gente de Fuente Presidencial en un lugar. Ok, perfecto, nos instalamos y demás. Y después yo me fui con José, como vieron, a sacar todo lo que fue el recorrido por el estadio, a conocer el lugar, etc. Entonces yo bajé, o nosotros bajamos a nivel cancha. Y yo le dije a las personas de ahí que quería entrar y me dijo, no, ahí no pueden entrar porque pues está destinado para las personas de comunicación social, pero que tienen exclusividad. Y dije, qué raro. Ok, perfecto, muy respetable. Y ya continuamos y demás, ¿no? Posteriormente llega el presidente y cuando llega el presidente empiezan a escucharse los abucheos precisamente del lugar en donde no nos permitieron pasar. Era como muy concentrado ese lugar, como que sí se sentía que era de algún grupo o que venían con alguna consigna. Cabe mencionar que yo tengo experiencia en lo de los abucheos, ya que me han tocado los abucheos con los diferentes gobernadores a donde hemos ido con el presidente. Al presidente jamás, nunca lo habían abucheado. Jamás de lo que a mí me tocó. Hablo de lo que yo vi. Ok. Nunca lo habían abucheado, al contrario. Siempre le aplaudan. Jamás en la vida, y se los digo de verdad, es gente acarreada para aplausos para el presidente. Jamás. Desde que yo he ido a eventos con el presidente, jamás ha ido gente acarreada. De lo que yo he vivido, ¿eh? O sea, mucha gente va a decir, ay, no, sí. Bueno, de lo que yo he vivido nunca. Ok, perfecto. En cambio, si hay porras, ves las porras de los líderes que llevan para los gobernadores, ¿no? Uno lo ve. Entonces, cuando llega el presidente, empiezo a notar que los abucheos venían justo de la zona a donde no nos dejaron entrar. Yo me pregunto, ¿cómo vienen de esa zona si se supone que ahí va los medios? Porque a mí me dijeron, no pueden porque ahí van los medios exclusivos. Ni modo que los medios abuchen, o sea, perdón, no. Los medios podrán decir y hacer lo que quieran, pero pues no. Entonces es cuando tú dices, bueno, ¿iban medios o metieron otro tipo de gente? O cómo, ya no entendí. O había medios y justo con los medios había otro tipo de gente o como ya, o sea, para mí fue como extraño. Por un lado, eso venía de ahí. Y por otro lado, también pude haberme dado cuenta de que había mucha gente que había apoyado al PAN, porque había, pues sí, uno conoce a la gente que estaba con el PAN, que estaba identificado. Y pues obviamente no están muy de acuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la gente que estaba alrededor de nosotros, la que estaba cerca, digámosle, fifi, como le dice el presidente, no abuchearon. O sea, no, ellos como que decían, ¿qué está sucediendo? Yo creo que hay gente de algún nivel, tal vez, que no abuchean, o sea, que simplemente se quedan callados, ¿no? Más sin embargo, hubo otra gente que también sí abucheaba, o sea, como que se dejó como a lo mejor contagiar, por así decirlo. Sin embargo, no era todo el estadio, tampoco era todo el estadio.
para nada. O sea, era unos cuantos, sí hubo un grupo, sí se escuchaba, pero porque se escuchaba. Cerca de donde estaban los medios, que obviamente es los que estamos transmitiendo, o sea, de aquel lado. Entonces, pues obvio la gente o todo lo que ustedes puedan ver en la televisión o en los videos, pues se va a oír y se va a ver a esa gente. ¿Por qué? Pues porque está cerca. Ok, bueno. Por otro lado, el presidente se dio cuenta y sabía de dónde venía eso. Y hasta en su discurso dijo, es la prensa, es la porra, sí. Y dijo, sin embargo, yo voy a continuar, ¿ok? Entonces, yo creo que sí fue un poquito, pues no sé si planeado, porque no quisiera decirlo como, ay, venía planeado, pero sí fue evidente que no, ni fue toda la gente, ni mucho menos. Otra cosa y un dato muy importante es que se anunció que ya se habían agotado los lugares, que no había ni un espacio para entrar. Eso no es cierto. Si ustedes vieron los videos que yo puse, había muchos lugares vacíos. No era de que vendieron ni en reventa y no, porque nosotros también salimos y nadie, yo no vi nunca que dijeran, ay, en reventa, no. Como por ejemplo cuando fue el cierre de campaña del presidente, el cierre de campaña de Andrés Manuel en el Estadio Azteca, bueno, no cabía ni un alfiler, porque había muchísima gente afuera que quería entrar y quería. Esta vez no. Sí, se veía gente que venía de, pues tal vez la que había trabajado con el señor Alfredo Harp. Por otro lado, también sabemos que Alfredo Harp no era un simpatizante del presidente. Ellos por un buen tiempo no eran simpatizantes. Entonces digo que ya hicieron las paces y todo, pues bueno, es el presidente, yo creo que nos haya acompañado, señor presidente. Creo que es importante, ahora tengo que mencionar que México siempre juega en equipo, pero ahora va a redoblar sus esfuerzos para jugar en equipo. México es muy grande, México es el campeón y seguirá siendo el campeón. Vamos a trabajar todos juntos. Muchas gracias, don Alfredo. Corresponde ahora el uso de la palabra a un gran jugador, fanático del béisbol y primer mandatario de la nación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien escucharemos con todo respeto. Señor presidente, amigas, amigos, beisbolistas mexicanos, me da mucho gusto inaugurar este extraordinario estadio de béisbol. No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra de el equipo FIFI. Pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, el béisbol. Vamos a impulsar todos los deportes y vamos, desde luego, a impulsar el béisbol infantil, juvenil, amateur, profesional, porque el béisbol es más que un deporte, es una pasión fecunda que requiere de cabeza, de corazón y de carácter. Eso es el béisbol. Quiero terminar agradeciendo a Alfredo Harp Helú, el principal promotor del béisbol en México. Y ahora sí,
vamos a pichar. Les voy a seguir tirando pura pejemoña. Los voy a seguir controlando con lisas, con recta de 95 millas y con curvas. Vamos a seguir ponchando a los de la mafia del poder. Muchas gracias, amigas y amigos. Eso suena bueno, obvio que hay que sumar, ¿no? De hecho, el presidente agradeció a Hart en uno de los discursos que dio el jueves o el viernes, que comentó que hoy iba a ser la inauguración del estadio, le dio las gracias por este estadio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quiero aquí aclarar realmente que el presidente es amado, es querido, y que eso pues fue orquestado y pues de alguna manera tampoco fueron todos, o sea, no es cierto, no fueron todos, no se vivió así un ambiente de ¡ay, qué bárbaro! No. Sí fue, les digo, una parte, lo que yo vi, lo que yo escuché, esos, y pues bueno, al final del día, pues hay un 70% de personas que aman al presidente y un 30% que no lo aman. Entre la gente que estaba ahí, que fueron agrupada, y algunos otros que fueron de los que a lo mejor no lo aman, que son de la porra de los fifís, y se hayan unido, pues sí, pero eso no quiere decir que el presidente esté mal. Y de que se sintió incómodo, se le vio la cara que estaba incómodo. De hecho, cuando terminó su brevísimo discurso, que ya ven que le encanta hablar, ahora fue muy breve porque se dio cuenta, y vieron que se presentó con su hijo, iba con la doctora Sheinbaum, iba con Ana Gabriela Guevara, iba la esposa de Alfredo Hart, en fin, terminó el discurso y se fue a uno de los palcos donde estuvo aproximadamente una. Hola, muy buenos días, queridos amigos, compañeros, camaradas, militantes de Radio ONU. Es un gusto saludarlos esta mañana del 25 de marzo del año 2019. Estamos iniciando Táctica y Estrategia, y siempre es un gusto saludar al ingeniero José Ignacio Rosas Ibarra, que nos está acompañando. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, gracias por estar con nosotros. Bien, ingeniero, acabamos de escuchar esta crónica que hace Sandy Aguilera. Ella es periodista profesional, ha estado acompañando al licenciado Andrés Manuel López Obrador en las conferencias mañaneras y en los recorridos que hace en el interior de la República. Ingeniero. Pues realmente es muy entusiasta ver cómo un inversionista con un equipo de béisbol invierte dinero para un estadio propio. Todos lo comentan, tiene arte ese edificio, tiene buena organización y un buen equipo. Y los Diablos de México están ahí para seguir permanentemente. La presencia de López Obrador, también un reconocido beisbolista, años tiene jugándolo. Fue a tirar la primera bola, como se acostumbra. Su catcher fue el dueño del estadio. Y comienzan las porras contra López Obrador. Y eso pues realmente, como lo dijo la periodista, fue un acto organizado para causar molestia. Era un acto tan bonito, es un acto deportivo. Yo tenía por qué tratar de hacer menos esta inauguración. Muchos millones de pesos se invirtieron. Ese es el capital. Esa es la gente que invierte, que cree en México y le apuesta a eso, a que le va a ir bien. Eso deberían hacer muchos empresarios. Invertir su dinero en algo que ellos crean, que sientan que les va a ir bien. Bien, yo quisiera rescatar la descripción que nos hace, más bien la crónica que hace Sandy Aguilera. Ella comenta que al llegar al parque
de béisbol, Alfredo Harper Blue, pues como todos los periodistas intentan entrevistar, acercarse a puntos que ellos consideran críticos o que consideran materia importante de lo que van a transmitir. Describe que intentó ingresar a una zona del estadio y que le restringieron el acceso, le comentaron que ahí estaba el equipo de comunicación y pues ella es parte del equipo de comunicación, digamos, eso es su función, es reportera. Lo describe ella, era una zona restringida para comunicación. Y después describe que exactamente los chiflidos, los abucheos surgieron de esa. O sea, sí, en realidad sí era una zona destinada para comunicación, pero para comunicar, no sé si es el malestar o natural, genuino, o manifestar lo que en algún momento llegaron a hacer a un convenio con, no sé si el dueño o algunas personas que les hayan pagado el acceso al estadio. Pero había una zona que estaba cerca del equipo local, cerca de los micrófonos, y por eso es que el sonido, el ruido de los abucheos, pues se escucha con mayor intensidad. Ingeniero. Bueno, eso que acabas de explicar nos indica que gente que organiza las actividades del estadio participó. O sea, no cualquier persona restringe una zona y no deja entrar a nadie, vaya. Alguien que organizó, conoce el estadio, trabaja para el estadio, organizó eso para entrar a la gente. Lo pensaron. O sea, no fue algo ocasional, ¿sí? Se estuvo organizado, estuvo planeado. Segunda, el hecho de que cuando comenzaron los abucheos, la gente se dividió. Pues ahí como siempre es en el béisbol, alguien comienza con una porra y se arrancan todos. Sí, sí, sí. Así es. Y ahora el estadio se divide, por decir se divide, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no usted conoce cómo los partidos de fútbol, de béisbol, perdón, sí sabe cómo se dan los partidos de béisbol en los estadios. Yo cuando era chamaco iba yo con mis tíos, me llevaban al... Exactamente, sí se recuerda, por ejemplo, cuando está usted jugando de equipo local o es parte de la porra del equipo local y está el pitcher, ¿no? Sí. Y ya van 2 bolas. Sí, y entonces ya se empieza como que a buscar la base por bolas, sí, por parte de la porra, y se le empieza a gritar, ¿no? Bola, o vaya, la porra influye en el béisbol. Claro, ese es el deporte del béisbol, o sea, tiene ya sus rituales. Exactamente. Bueno, Andrés Manuel es un beisbolista. O sea, él ha vivido las porras en un partido, en el béisbol llanero, ¿no? Como se llama. Cualquier deportista en su deporte... Sí. Lo que son, es bueno, lo que son los umpires, un umpire también sabe cómo actúan las porras de los equipos en el béisbol, porque recibe presión de los dos bandos. Ven, Andrés Manuel, cuando hace la descripción de que iba a ser muy breve, porque había la presencia de la porra del equipo FIFI. O sea, lo estaba narrando en términos beisboleros. Sí. Para la gente que no conoce el béisbol, pues pensó que era algo así como una agresión a la gente que no estaba apoyando, lo que le estaba criticando, pero en realidad lo estaba comentando en un tono beisbolero, así se vive, ¿no? Sí. Quienes estuvieron ahí, además, hicieron su función como de porra. Yo hasta diría que quienes estuvieron chiflando era la porra de los Diablos Rojos del México. Prácticamente yo diría, porque Alfredo Harper Blue, recordemos que apoyó a José Antonio Meade, fue su candidato. Estuvo también en el estadio. Meade estuvo en el estadio, fue también un invitado. Sí. No sé si fue invitado por Harper Blue, pues seguramente, porque fue el candidato de Harper Blue. Están las fotografías, están las crónicas que describen a Harper Blue apoyando a José Antonio Meade. Entonces decimos, Andrés Manuel sí citó esta situación, dice, hubo porra fifí, y en realidad sí la hubo, y se comportaron como una porra. Pero imagínate, para ir a la inauguración de ese estadio, ¿cuánto costó la entrada? La gente del pueblo no pudo pagar la entrada a ese estadio, y como lo vemos está vacío,
no está completamente lleno. Así se ve lleno, pero no estaba full. No estaba así. Ahí se ve, en parte que estaba así. Las zonas de los jardineros, ¿no? Sí. Y entonces, pues te das cuenta que la gente que fue tienen un cierto poder económico para asistir. Ahora, Pensaban que costaba 20,000 pesos la entrada. Sí, bueno, es en reventa. No es el precio real. No. Bien, en reventa. Pero es cierto esto de la porra fifí. ¿Por qué? Porque cuando se escuchan los abucheos contra Andrés Manuel López Obrador, se escuchan los silbatos. ¿Quiénes usan silbatos? Pues Por eso, yo la verdad sí vinculo a la porra de los Diablos Rojos de México con los abucheos. Y el hecho de que a la periodista no le hayan permitido el acceso a esa zona, que ella sentía que había una vibra cargada. El instinto, ¿no?, periodístico te lo hace decir, percibir. Entonces se escucharon los silbatos, se escucharon los tambores, ¿no? Se ocupa, en las porras es lo que y la matraca. La matraca, ¿no? famosa matraca. En el béisbol son obviamente los chiflidos y los gritos en el béisbol para el umpire, para el pitcher, para el manager, vaya, son parte importante. Entonces, y además con la descripción que hace la periodista Sandy Aguilera, donde comenta que había una zona en la que no le habían permitido el acceso porque era una zona supuestamente para comunicación, y ya se está interpretando ahora que en realidad sí era la zona de comunicación y que tenían un mensaje para Andrés Manuel López Obrador, y el mensaje fue el abucheo y los chiflidos. Sí, realmente, pues, como toda organización de derecha, quisieron aprovechar la oportunidad que le tenía. Llegó él a la Cueva del Lobo y pues le tienen que hacer su trabajo. Bueno, que fue organizado, no puede ser espontáneo. Las porras son de eso, llegan, se juntan y jalan a la demás gente. Y además, que es Antonio de Valdés, ¿no?, quien hace la presentación de los invitados. Efectivamente. ¿Y qué dice? ¿Cómo describe a Andrés Manuel López Obrador? Como un jugador, ¿no? Un conocedor de béisbol. Andrés es un beisbolero, juega en el llanero, ¿no? Es beisbolista llanero, conoce cómo actúan las porras, por eso dice el equipo FIFI, la porra del equipo FIFI, pero toca una frase Andrés Manuel que es bien importante y mostró carácter ahí en el estadio. Andrés Manuel dice: el béisbol es más que un deporte, es una pasión fecunda que requiere de cabeza, corazón y de carácter. ¿Qué mostró ahí Andrés Manuel? Había la porra, estaban los chiflidos, mostró eso: cabeza, corazón y carácter. ¿Entiendes? El corazón lo mostró al llegar a un estadio beisbolero, y por eso fue. Sabía que iba a haber algo planeado ahí contra él, porque pues llegó a la casa del Lobo, al terreno de... al Averno, llegó al Averno, y sabía que iba a pasar algo, pero salió muy bien. Realmente no fue toda la gente, y pues le hicieron su chamba. Hay que verlo así, cada quien hizo su chamba, y López Obrador salió bien librado. Efectivamente, es una situación, digamos, que a mí me llama la atención el lenguaje corporal de Jesús Ernesto, así se llama el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el hijo más pequeño, ¿no? El nombre lo lleva porque la mamá quería que se llamase Ernesto porque tiene cierta afinidad por el comandante Ernesto Guevara La Serna, y Jesús porque Andrés Manuel López Obrador es público que es cristiano, ¿no?, que cree en Cristo. Bien, pero yo creo que es una de las situaciones más incómodas a las que se ha presentado el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Si está acostumbrado a los mítines donde todo el tiempo aplauden a Andrés Manuel y se le muestra el apoyo, el lenguaje corporal del hijo de Andrés Manuel manifiesta eso, cierto desconcierto, vaya, una situación no tan cómoda, ¿entiendes? Pues sí, pero realmente ahí es donde comienzas a mamar la política. Se vas forjando, sí. Son situaciones que van forjando. Así es, y te quedan, te aprendes. Exactamente, pero hay que aprovecharla, ¿no? Quienes hayan pasado o hayamos vivido esa situación, sabemos que eso también te va forjando, te va formando. Bien, ingeniero, pues hasta aquí, no sé si quiere usted comentar algo más en relación a esto que estamos comentando, el abucheo en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el
Parque de Béisbol Alfredo Harp Elú, que va a ser la sede de los Diablos Rojos de México. Pues nada, simplemente que es un bonito estadio. Dicen que es el mejor de América Latina. Sí, no, no, está bien diseñado. Y además tiene pinturas del oaxaqueño, ¿cómo se llama? El pintor oaxaqueño famosísimo. Bueno, está allá. Todo un mural, todas unas paredes, está grandísimo. La historia del béisbol hecha por él. ¿Tamayo? No. No, el que vivo, el que está con... Bueno, ya. Sí. Perdón, discúlpenme, si nos pueden comentar quién es el pintor, mejor ayúdenos, porque... El oaxaqueño está famoso. Bien. Toledo, ok. Bien, vamos a pasar a otro tema rápidamente, ingeniero, porque hemos estado viendo una situación como que se han ido dando de manera consecuente ejemplos de conspiración. Esto que acabamos de ver es algo más o menos con lo que pasó con Enrique Krauss, ¿no? Claro. Es, digamos así, preparándole el terreno para hacerle guerra sucia a Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de situaciones las hemos vivido eternamente en México. Juárez padeció algo similar. Y un candidato que acaba de pasar su aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo, pasó lo mismo, una situación de conspiración, creo. Sí, así es. 25 años ha cumplido el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Gobiernos priistas en 25 años no pudieron resolverlo. Acaban de matar al alcalde. Y ahí quedó un asesinato impune que cambió a México, que les dio al neoliberalismo 25 años para robar. Y ahorita, después de 25 años, como dicen en las novelas del crimen, vamos a ver con ese asesinato quién ganó, quién se benefició. Y si pasamos la balanza, ya vemos quién ganó en esos 25 años, quién se hizo más rico, quién tomó poder, quién salió de la cárcel, a quién le regresaron su dinero y qué negocios no han hecho en 25 años. Que ahora, en los últimos 6 años, se apoderaron de parte del petróleo mexicano, porque ellos comenzaron a vender las tierras petroleras. Ese grupito estuvo en el 94 y regresa en el 2018. Bien, ingeniero, esta situación que vivimos el 23 de marzo marcó la historia de México. Un candidato oficialista asesinado. Fue una situación de la que quizás nos costó varias crisis, entre ellas la devaluación, el FOBAPROA en general. Sí, y lo más importante... La continuidad del neoliberalismo. Lo más importante, en esta novela, que es una serie... Bueno, es que estamos hablando de la situación de Colosio y ya está vinculando. A raíz de eso surge la producción de una serie. Es una serie por demanda, ¿no? Sí. Que transmitida a través de Netflix. Creo. Sí, fíjate que todos sabemos una parte de la historia de Colosio, lo que nos informamos, pero no vemos todo el contexto, cómo se movían la presidencia, la policía, etcétera, las personas mismas. Y aquí Netflix nos presenta todo ese escenario completo. Pero digámoslo así, que la verdad es que la realidad, estoy seguro que supera a esta producción, es que ficción. En esta novela aparece la realidad con el nombre de ficción. No tanto, no, porque en realidad no se ha hecho una investigación al 100%, no se sabe en realidad todo el porcentaje de influencia de Carlos Salinas de Gortari, se intuye. Todo el mundo en ese tiempo lo pensamos. Y actualmente, ¿no? ¿Sí? Incluso la serie esta también deja ahí como que el gusanito de que pues ahí Salinas te marca la línea rápidamente. Está ahí involucradísimo. Es imposible que el asesino de Colosio sea un asesino solitario. Que el asesino de Colosio, cuando lo aprenden, lo sujetan, y luego
al otro día aparece y es otro. Yo lo vi las fotos, dije, no, este no es el mismo. Estamos viendo otro ejemplo de las conspiraciones que han existido aquí en México. Acabamos de pasar hace cuántas horas lo del parque de béisbol, ¿no? Una conspiración en contra de él. Le prepararon todo, la porra, todo estuvo ahí ya bien armadito. Hasta prácticamente les colocaron un micrófono ambiental ahí juntito, ¿no? Ahí está la conspiración. A Colosio le pasó lo mismo, a Andrés Manuel López Obrador con Enrique Krauss le ocurrió lo mismo, y no solamente ahí, con el desafuero, exactamente, prácticamente una conjura. Es decir, en México no se había hecho tan público, tan notorio, tan comunicacional este tipo de situaciones, las conjuras. Ingeniero. No, aquí en esta serie te das cuenta cómo opera el sistema. ¿Y quién mueve al sistema? El presidente. Todo lo consultan, y el presidente cómo arma, cómo tiende trampas para que la gente vaya cayendo. A Camacho le ponen una trampa ahí, para que él fuera el responsable de la muerte de Colosio. Afortunadamente, y se lo salvó a Camacho Solís, que 2 días antes platica con Donaldo Colosio y le dice que él ya se retira, que no quiere nada y que hace las paces y quedan como amigos, que si no le hubieran cargado el muertito a Camacho. Se salvó de puro milagro, porque conocen cómo era Camacho, de explosivo, de enojón, le valía madres todo, y pensaba que en esa entrevista se iban a pelear, y esa entrevista la planea Carlos Salinas de Gortari. Ahí se ve la novela esa. Y sí fue cierto. Entonces, en ese tiempo nomás veías el periódico y te informabas y todo te lo imaginabas a suposiciones, pero esta serie te da todo el panorama. Y qué bueno que los jóvenes de 36 años para abajo conozcan esta historia, porque fue la que afectó su destino, su vida. Les cambió todo, se lo cambiaron. Y estos jóvenes de 36 años, que es el neoliberalismo, han sufrido mucho. Si Colosio hubiese llegado, como lo plantea en su discurso del 4 de marzo, una cosa de esas, del 94, planeaba otro país. Por eso no le gustaba el sistema a la gente que operaba. Tenían que eliminarlo. Se hablaba de lo que iba a suceder Camacho. Y así, esa es la historia que conocimos. Pero esta serie, véanla, es buena. Tiene como todo para que cada quien escoja su punto de vista. ¿Cuántos capítulos son? Son 8. ¿Ya los vio? Ya los vi. Ya los vi. Fue mi tarea. Y está buena, está realista, está bien. En realidad. Hay lo que a veces pues, tú ves al que representa a Cedillo, pues no se parece, pero es Cedillo. Y aparece el personaje central de esta... Los personajes, ¿no? Sí, pero no el personaje para mí los central. Los actores no son tan... No, sí, el personaje central iguales, ¿no? de esta historia de Colosio, el gobernador de Sonora. ¿Beltrones? Beltrones. Ahí aparece. Cuando en ese tiempo me enteré de que Beltrones se había ido a Tijuana, lo toman preso a este cuate, y él se viene en el avión con el cuate este. Pero yo nada más tuve la oportunidad de ver la mitad del primer capítulo ayer en la madrugada, bueno, en la noche, y me llamó la atención que en la serie ponen a Beltrones invitando a Luis Donaldo Colosio que viajase con él de ir para Sonora. Ajá. O sea, ya desde antes de que ocurriera el asesinato, Beltrones ya estaba invitando a Colosio a viajar en su propio avión. Es que ahí aparece, parte de esta serie, que el presidente Salinas le dice a Beltrones que se le pegue. Es que sí, eso es obvio, ¿no? Si es que usted está maquinando un asesinato, mientras más cerca esté de la víctima, sabe toda la rutina, ¿no? A qué horas van a llegar, ya está comunicando, no, pues llegamos en media hora, vaya, pensando de manera criminal, pues. En esta serie parece una fotografía, bueno, una imagen
en la que se ve cómo está rodeado Colosio de puro policía protegiéndolo como ciudadanos. Y el general García, que era el encargado de la seguridad, no se da cuenta de cómo estaba el ambiente. Y lo hacen a un lado. La Policía Federal es la que actúa y dirige todo. Bien, hoy en la conferencia matutina del licenciado Andrés Manuel López Obrador, le hicieron la pregunta en relación a si iba a atender la demanda de Luis Donaldo Colosio, que está exigiendo que se reabra el caso y que se haga una investigación plena para llegar a esclarecer este tema. Mira, una vez ocurrido el asesinato, nombran a un fiscal especial y la esposa pide que sea un tal Mora, un licenciado Mora, que es amigo de la familia. Que es ¿Eso es en la serie? No, es verdad, que le confían mucho y que él va a encontrar la verdad. Y el señor sienta así, y va pasando el tiempo, y el cuate va cambiando. Y se vuelve... ¿Va cambiando la versión? Sí. ¿O va cambiando su actitud? Va cambiando la versión. Primero, que había 2 disparos. Hay 2 disparos. Ahí está la necropsia y todo. Y por más que quieren ver cómo un tirador le da un tiro en la cabeza y otro por el estómago, tenía que dar una machincuepa para poderle dar el tiro. Y desaparece la versión de los 2 disparos. Nomás queda uno. Desaparecieron varias cosas, ¿no? Varios elementos. La revista Proceso hizo un artículo de investigación. Muy buenísimo. Y en ese artículo recuerdo que comentaba acerca de la desaparición de ciertos actores que fueron protagonistas del evento, ¿no? Los fueron matando. Fueron desapareciendo elementos. Los fueron desapareciendo. Fueron eliminando todas las huellas que la borraban. Por eso reconstruir ahora es sinceramente tonto, porque ya las pruebas las desaparecieron. Acaba de aparecer ayer un cajón con muchas fotografías de Colosio. Salió en el reportaje en la jornada. Videos y todo. Y les dieron nada más 3 horas para copiar lo que pudieran. ¿Quién les dio nada más 3 horas? El juez. Y nomás pudieron copiar algunas cosas. Entonces dices, si quieres resolverlo, pues qué actitud tan mala. Si quieres resolverlo, ahí están, vamos a sacarlo, vamos a cuidarlo y a ver qué hay ahí. Pues sí, tal pareciese que no quisiera soltar la información. Exactamente. Entonces todavía queda mucha huella, pero hay muchos elementos que se perdieron. Por ejemplo, Beltrones es el que sabe más de todo. Ha vivido de la política estos 25 años. ¿Cómo un político vive 25 años en el poder? Sí, fue gobernador, diputado, senador, presidente de la Cámara de Diputados. Del PRI. Fue el presidente de la Cámara de Diputados precisamente cuando desaforaron a Andrés Manuel López Obrador en el 2005. Sí. Él dio el fallo, ¿no? Sí, te digo. En la Cámara de Diputados. Es un personaje central. 25 años en la política. Para que tú estés 25 años de la política, perdóname. Como que insinuando, ingeniero. Él lo tiene, es el brazo derecho de Salinas, siempre lo ha sido. Es el operador político. Pues, por ejemplo, también había otro personaje que yo creo que tenía más influencia, ¿no? Córdoba Montoya. No, Córdoba Montoya es el intelectual. Si alguien lo planeó, no quiero decir el nombre, pero por ahí se acerca mucho. Porque está bien pensado. Salinas también está involucrado. Es un cuate de veras. Sabe hacer las cosas. Dice la canción, las piedras rodando se encuentran. Córdoba Montoya, pues se entendía muy bien con Salinas. Estando con ¿no? él. Salinas mató, cuando fue estudiante joven, mató a un trabajador. Carlos Salinas de Gortari. Su hermano Raúl se robó lo que pudo y más. Y ahí se ve cómo va a presionar a Colosio, y Colosio lo manda al carajo, que él no le entra a sus negocios. Muy bien, ingeniero. Pues esta historia concluyó con el asesinato de el licenciado Luis Donaldo Colosio, un balazo en la cabeza. Sí, pero fíjate, lo más triste es que a los políticos con intereses y con ambiciones les vale madre todos.
echaron a perder una familia, mataron al padre, la madre se iba a morir 8 meses después de cáncer. No tenía cáncer cuando estaba... Sí, ya tenía cáncer, pero desaparece la familia, los hijos quedan solos, al cuidado de la tía. Les vale madres una familia, les vale madres el poder, ¿no? el poder, la ambición de poder. Por eso hay muchas muertes, muchos desaparecidos. Ve lo que pasó con Calderón. Hoy cuestionaban a Andrés Manuel López Obrador por qué califica a prensa fifí, y él retoma esta situación, dice que cuando llegó Salinas de Gortari, antes de su sexenio solamente había un mexicano que figuraba en la lista de Forbes. Sí, Y cuando concluye son más de 16 mexicanos en Forbes, sí. ¿No? Digamos, ahí está el equipo fifí, la mafia, ¿no? Empiezan a tomar poder. Tenían el poder político con Salinas, pero fueron tomando el poder económico. Pues todas las empresas que regaló Salinas, a toda esa gente que se volvió rica, al Fobaproa, que seguimos pagando, y nadie habla de eso. Casi $500 millones vamos a pagar de intereses. Andrés Manuel López Obrador hizo un libro con un CD que se llamó Fobaproa Expediente Abierto, sí. Muy completo. Hizo un trabajo de investigación muy bueno. Y él conoce la lista, sabe de lo que habla. Claro, no, pues, y tiene años, no lo hizo apenas. Lo hizo en su tiempo, en su momento. Hizo la denuncia. Y sabe bien eso. Y esa gente son los que están en la lista de Forbes. El de Banamex, hijo de su madre. Tenía su banco. Roberto Hernández tenía su banco. Se pide ayuda a la Fobaproa, se clava la lana, vuelve a recobrar su banco y lo vende luego. Y no pagan impuestos con Fox. Y no dicen nada. Bien, nosotros vamos a comentar algo muy relevante. Hoy también lo comentó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Falleció esta madrugada el compañero Virgilio Caballero. Él colaboró aquí en Radio AMLO. Creo que incluso hasta hicimos enlaces aquí en Táctica y Estrategia con él. Falleció. Él estuvo siempre luchando a favor de las radios comunitarias. El maestro Virgilio Caballero en el 2012, en la campaña del 2012, estuvo trabajando en Radio AMLO junto con Daniel Marmolejo, un productor de cine que estuvo también colaborando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pues es una mala noticia para el equipo de Radio AMLO, para el movimiento. Falleció el compañero Virgilio Caballero, que actualmente era diputado federal por el distrito 3 de la delegación Azcapotzalco. Pues se nos adelantó. Sí. Ahí estamos. Bien, pues con esto nos vamos a despedir. Un honor siempre estar acompañándolos. Hay que estar al pendiente y nos despedimos con esta imagen que hicimos esta mañana ahí en ¿cómo le llaman donde están los diablos? El infierno, la bombonera, digamos así. No. Ahí en su casa la nueva casa de los Diablos Rojos de México, del equipo de béisbol. Andrés Manuel López Obrador macaneó a la porra y a la prensa fifí. Pues gracias por haber estado con nosotros. Hay que trabajar fuerte esta semana, hay que hacer algo, hay que trabajar organizándonos y avanzar. Pues gracias por haber estado con nosotros y que tengan una buena semana. Fue muy breve esta transmisión, pero creemos que es sustanciosa. Hasta pronto.